Ok, buenas noches con todos. El día de hoy el tema es en la elaboración de la matriz I/C en los servicios en el servicio de serenazgo municipal, ¿no? El servicio de serenazgo aplica a nivel nacional, ¿no? Acá, entonces vamos a revisar qué nos dice la ley con respecto a la implementación de la identificación de los peligros, la evaluación de riesgos y los controles para el personal que brinda servicio en Serenazgo. Lo que conforme voy avanzando con las diapositivas, pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Yo paro en algún momento y lo leo. O de lo contrario, pueden alzar la manito para poder darles el pase y puedan intervenir. ¿Ok? El propósito de la empresa GCI en Perú y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional. El tema de I/C tiene relación con seguridad ocupacional. También brindamos cursos sobre seguridad patrimonial y liderazgo, ¿no? Anteriormente estábamos durante la pandemia también hemos brindado algunos cursos respecto a los protocolos para prevenir el contagio del COVID. El día de hoy el tema es matriz I/C del servicio de serenazgo municipal. Si tenemos personal de serenazgo conectados, seguramente nos van a ayudar mucho más, ¿no? Porque hay algunos detalles que cuando uno labora en serenazgo conoce más, ¿no? Conoce mejor. Lo primero es conocer la ley de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de la ley, de esta ley, ¿no? Y algunas modificaciones que se han ido dando a lo largo de los años. Siempre las normas legales son actualizadas, son modificadas después de algunos años, ¿no? Siempre con la finalidad de mejorar las disposiciones que se han dado en su momento. Vamos a repasar brevemente qué es lo que nos dice la ley y el reglamento y todas las normas legales con referencia a la seguridad y salud en el trabajo y a la elaboración del I/C. ¿Por qué es importante que las empresas, y en este caso Serenazgo, cuenten con una matriz de I/C? Ok, primero la ley hace mención del principio de prevención. El empleador, en este caso la municipalidad donde se brinda el servicio de serenazgo, debe garantizar el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Es uno de los principios de la ley. El principio de responsabilidad nos dice que el empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole que sea por consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador cuando está cumpliendo sus funciones. Y en el caso de Serenazgo, hemos podido ver a través de las noticias, ¿no? Información que sufren algunos accidentes o agresiones también, producto de su trabajo, ¿no? Del trabajo que están realizando. Entonces ahí la empresa debe asumir y en este caso la municipalidad, todas las implicancias económicas y legales y de cualquier otra índole también. El principio de información y capacitación de la ley nos dice que las organizaciones sindicales, ¿no? Cuando hay un sindicato en la organización, y los trabajadores deben recibir capacitación, información oportuna y adecuada, siempre en materia de prevención. Debe
El empleador debe brindar esa información a todos sus trabajadores. La ley de seguridad y salud en el trabajo es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios, las empresas, las industrias, las que brindan servicios también a nivel nacional. Esta ley se aplica a nivel nacional a tanto empleadores y trabajadores de la actividad privada, ¿no? Las empresas privadas, trabajadores y funcionarios del sector público, y acá aplica a los que trabajan en Serenazgo, y esta ley también aplica a trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ahí también se debe implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El I+C es un elemento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hemos visto algunos principios y la aplicación de la ley. Esta ley aplica a todos los sectores, tanto públicos como privados. En el reglamento, ¿no? En el capítulo de política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el empleador debe implementar el sistema en función del tipo de empresa, nivel de exposición a peligros y riesgos y de acuerdo a la cantidad de trabajadores. En una unidad de serenazgo hay una buena cantidad de trabajadores. Entonces, ese es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe aplicarse de acuerdo a la cantidad. Ahora hay provincias, ¿no? Distritos que tienen más personal que en otros, ¿no? Entonces, y peligros y riesgos también diferentes, ¿no? Entonces, la implementación del sistema de gestión debe implementarse de acuerdo a esos niveles de riesgo y cantidad de trabajadores. Acá vemos el personal de serenazgo cuando se desplaza por las calles, ¿no? Por las zonas donde se les ha asignado su servicio, están expuestos a diferentes riesgos. Esos diferentes peligros y riesgos. Esos peligros se deben identificar. Es lo que pide la matriz. En la parte final del curso vamos a ver una matriz, cómo se desarrolla. Ahí se deben identificar los peligros y evaluar los riesgos de ese peligro. Un personal de sereno en una zona tiene un determinado tipo de peligro y en otra actividad, en otra zona, también tiene otro tipo de peligro. De acuerdo a la función que desarrollen, algunos son a pie, algunos son motorizados, algunos están en la parte administrativa. Cada uno de esos trabajos tienen diferentes peligros, ¿no? Y eso es lo que debe identificar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la implementación de la matriz IPER. El empleador, ¿no? Y continuando con el capítulo de organización del reglamento, de organización del sistema de gestión, el empleador debe promover la cooperación y la comunicación entre los trabajadores, sus representantes ante el comité y las organizaciones sindicales. No es exclusividad la seguridad y salud en el trabajo de un área, debe implementar, ¿no? El empleador debe implementar un sistema de comunicación donde pueda recibir sugerencias, observaciones o incluso críticas. Debe implementar alguna herramienta que sirva para poder recepcionar algunas observaciones o recomendaciones, ¿no? Con respecto a la seguridad y salud del trabajador. El empleador debe adoptar disposiciones efectivas para identificar los peligros y evaluar los riesgos. Todo relacionado con el trabajo.
Aquí ya entra la matriz, ¿no? La matriz I per se. En esta matriz se debe identificar los peligros de cada puesto de trabajo. En una unidad de serenazgo hay personal que patrulla a pie, que patrulla en vehículo, conductores que patrullan en moto, ¿no? Y algunos otros, bicicleta, ¿no? Entonces, cada una de esas actividades, a cada una de esas actividades se le debe identificar cuáles son los peligros y de acuerdo a las funciones que también realiza, ¿no? El empleador debe garantizar que todos los trabajadores sean capacitados en la función del puesto que realiza, del puesto específico. Puede haber una capacitación general, ¿no? Como parte de la organización, pero cada trabajador realiza una función específica. Por eso en los puestos de trabajo se los debe capacitar de acuerdo a la función que realiza. Si hay algunos cambios de funciones, si antes trabajaba como conductor de una unidad móvil y luego es cambiado a seguridad a pie, ¿no? Patrullaje a pie, entonces tiene que capacitarse, y el empleador tiene que capacitarlo en esa nueva función. Si hay algunos cambios en la tecnología, generalmente es para algunas industrias, ¿no? Donde se implementan algunas mejoras, el empleador debe capacitar y esa capacitación debe estar documentada, registrada en formatos, en archivos donde evidencie que se ha brindado esa capacitación. Si llega una revisión, se hace una fiscalización, una auditoría, esa documentación va a evidenciar que se ha capacitado a los trabajadores, en este caso a los serenos. El empleador debe exhibir la documentación de la matriz I+C, ¿no? Que es la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles y medidas de control. Esta matriz, una vez que se ha desarrollado, se debe imprimir y se debe publicar en un área donde los trabajadores puedan informarse a través de ese documento, puedan observar, leer, informarse. Ese es el objetivo de la matriz, que los trabajadores conozcan y sepan cuáles son sus peligros. Por eso ese documento debe estar exhibido en algún lugar dentro de la edificación, que puede ser donde está el periódico mural o las áreas de descanso, ¿no? Las áreas donde transita el personal, donde transitan los trabajadores. En esa área se debe exhibir. Las municipalidades tienen varias otras áreas también, ¿no? Serenazgo es un área que pertenece a la municipalidad. Entonces, la municipalidad debe exhibir esta matriz de todas las áreas, de los puestos de trabajo de cada área, ¿no? Y exhibirlo donde corresponde para que el trabajador conozca cuáles son sus peligros y sus riesgos. La capacitación, esto lo dice el reglamento, ¿no? El reglamento de la ley, la capacitación en cualquiera de sus modalidades debe realizarse dentro de la jornada laboral. No puede ser fuera del horario de trabajo. Tiene que organizarse dentro de la jornada laboral, ¿no? Ahí cada jefatura, los encargados tienen que organizar el servicio, ¿no? Para que no se vea afectado y que a la vez se brinde la capacitación dentro de las horas de trabajo, ¿no? En la organización, ¿no? Continuando con la organización, las recomendaciones de seguridad, ¿no? Y deben considerar los riesgos en el puesto de trabajo, en las funciones que realiza.
el trabajador debe conocer a qué está expuesto, se le debe informar cuáles son los peligros, ¿no? Cuando se les brindan las capacitaciones, eh, el personal de serenazgo se le tiene que decir, este es uno de los peligros a los que está expuesto cuando realiza el patrullaje a pie, ¿no? Los encargados de serenazgo, las áreas de serenazgo ya identifican algunas zonas con peligros, con situaciones frecuentes, entonces esa información se le tiene que brindar al personal para que no se vea sorprendido. Y en base a esos peligros identificados, se van a tomar las medidas de seguridad, todas las medidas de protección. El empleador, esto nos dice el reglamento de la ley, el empleador debe establecer y mantener disposiciones, procedimientos, políticas para recibir, documentar y responder las comunicaciones internas, ¿no? Lo que les mencionaba hace un momento, debe implementar herramientas para que el personal pueda reportar algunas condiciones inseguras, algunos peligros identificados, reportar actos y condiciones subestándar, elaborar un formato donde se pueda recibir esa comunicación y que a la vez tengan respuesta, ¿no? Lo peor que puede ocurrir en cualquier organización es que el trabajador esté comunicando algún peligro, algún riesgo que ha identificado y que no tenga ninguna respuesta. Tiene que el procedimiento, la política que va a implementar debe tener esa línea de respuesta, debe tener una manera de evaluar esa observación, esa comunicación y a la vez de responder. Recordemos que los trabajadores son los que mejor conocen los peligros, saben dónde se pueden presentar y los riesgos a los que están expuestos, ¿no? Eh, Estos procedimientos, como dice acá en esta diapositiva, estos procedimientos deben garantizar que esa sugerencia de los trabajadores se atiendan, se reciban y tenga una respuesta oportuna y adecuada. Esos registros de comunicación, de reporte de incidentes, de reporte de condiciones subestándar, de actos subestándar, también debe tener un procedimiento de cómo se responde ante esa comunicación. La evaluación inicial de riesgos, la matriz HIPER, debe realizarse por cada puesto de trabajo y siempre en consulta con los trabajadores, con sus representantes ante el comité o el supervisor. ¿Qué quiere decir? Que la matriz HIPER no la puede elaborar el encargado de seguridad y salud en el trabajo solo. En su escritorio, en su oficina, no se puede poner a elaborar la matriz. La matriz se tiene que hacer en consulta, en conversación, en reunión, en entrevista con los trabajadores. Puede convocarse a una reunión para identificar los peligros y evaluar los riesgos en consulta con todos los trabajadores que están presentes en esa reunión. Si no hay la facilidad de que todos los trabajadores puedan estar reunidos, entonces debe acercarse al puesto de trabajo y entrevistarlo, preguntarle y observar, acompañar el trabajo que se realiza para poder identificar mejor los peligros. Desde el escritorio va a poder hacerlo, pero no lo va a hacer adecuadamente. Siempre tiene que estar en consulta con los trabajadores. Cuando se realiza el IPERSEI, cuando llega alguien a auditar o fiscalizar, es, es habitual que se le pregunte a los trabajadores si ellos han sido capacitados en la identificación de peligros. Y si no han sido, la respuesta va a ser
negativa, ¿no? Y entonces eso va a evidenciar que no se ha cumplido con esta parte del reglamento de la ley donde indica que debe realizarse en consulta con los trabajadores. La evaluación, esta identificación de peligro y evaluación de riesgo debe considerar las condiciones de trabajo que ya existen, que se realizan, que se conocen y las que podrían presentarse, ¿no? Que no, las que no están previstas. Siempre teniendo en cuenta las características del trabajador, el estado de salud también en la que se encuentra. Es importante el estado de salud para la realización de los trabajos, ¿no? Y aquí entra la coordinación con el área de recursos humanos con respecto a los perfiles de los puestos de trabajo. Otra vez, la evaluación inicial de riesgo siempre debe realizarse en consulta con los trabajadores, con sus representantes, ¿no? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad del empleador. Debe asumir el empleador el liderazgo y compromiso. La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo que pide es que el empleador, la gerencia general, asuma el liderazgo y se comprometa con el sistema. El empleador va a delegar sus funciones a un encargado, ¿no? Y su autoridad también va a designar un responsable, un coordinador, un jefe, quien es el que va a implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En todas las empresas y las instituciones públicas debe contar con un comité si es que cuenta con más de 20 trabajadores. Para elegir a sus representantes. Si es de menos de 20, creo que las unidades de serenazgo siempre tienen más de 20 trabajadores, entonces debe contar con un comité. Y cuando los trabajadores inicien su labor en la institución, en la organización, deben ser capacitados en seguridad y salud, comunicados sobre sus riesgos, los peligros que existen en el lugar de trabajo, en la instalación. Se le debe brindar una inducción sobre seguridad y salud en el trabajo a todos los trabajadores. Hay una norma legal que es la 050-2013 TR, ¿no? Que es la que nos entrega, esta norma nos entrega 3 métodos para realizar IPRC. Uno es el 6x6, es un modelo, este es uno de los modelos que nos entrega para elaborar el IPRC. Este es otro modelo, HIPER, donde también en todo se identifica el peligro y se evalúa el riesgo, ¿no? Acá tenemos una columna donde se evalúa el riesgo, acá igual se identifica el peligro y se evalúa el riesgo. Este es el modelo que vamos a practicar hoy día. Vamos a verlo en la parte final. Vamos a hacer un ejercicio, una práctica. Este es otro modelo que es un formato, ¿no? De identificación y evaluación de riesgos ocupacionales para identificar los peligros. Queda en cada responsable de la seguridad y salud en el trabajo de la organización para elegir algunos de estos métodos. En el caso de nosotros, vamos a trabajar con esto. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pueden abrir su micrófono o escribir al chat. Si tienen dudas, si tienen preguntas. Ok, continuamos entonces. Ahora vamos a
desglosar un poco ya vamos a desglosar el I per C. Vamos a ver qué contenido debe tener y los términos que se utilizan. Vamos a entrar un poco a los conceptos de cada término que se utiliza en la matriz I per C. Como primer término, el I per C es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Esas es las iniciales, ¿no? De I per C. El I per C es un proceso sistemático que se utiliza para identificar estos peligros, se evalúan los riesgos, el impacto de estos riesgos y donde se implementan controles con la finalidad de reducir los riesgos, evitar accidentes, ¿no? Ese es el objetivo del I per C. Este es parte del I per C, es un documento grande, ¿no? Que vamos a ir viendo paso por paso. En la primera columna del I per C hay una definición que es proceso, que son las operaciones industriales o de servicio que desempeña el empleador, la organización, en concordancia siempre con la ley, ¿no? La ley vigente. Ya en el encabezado de la matriz vamos a encontrar esta columna, el proceso. Se tiene que definir el proceso. En este caso, el proceso sería el servicio de serenazgo municipal. Ese es el proceso que vamos a evaluar hoy día, ¿no? De la matriz que vamos a implementar. Luego tenemos que dentro de los procesos hay trabajadores, existen trabajadores. El trabajador es toda persona que va a realizar, desempeñar una actividad laboral bajo órdenes del empleador de la organización, ya sea del sector privado o del Estado. En este caso es un servicio público, ¿no? Y el puesto de trabajo es el conjunto de tareas que ejecuta un trabajador. Este trabajador para realizar su tarea va a emplear técnicas, métodos, va a tener varias herramientas. Entonces, tenemos acá, después de la columna de proceso, ya lo definimos como servicios de serenazgo, ¿no? Servicios de serenazgo municipal. Ahora vamos a colocar en la columna de puesto de trabajo todos los puestos que existen en serenazgo. Si tenemos personal de serenazgo conectados, pueden indicar, ¿no? Pueden ir escribiendo qué puestos de serenazgo existen, ¿no? Hay el sereno a pie, el sereno en vehículo motorizado, hay el sereno en CCTV, en la parte administrativa, ¿no? Si hay otros puestos que conocen ustedes, si es que están trabajando en serenazgo, pueden ir comentando, escribiendo. Dentro del área de serenazgo, del servicio de serenazgo municipal, está el servicio de operador del centro de control, ¿no? Este puesto también tiene peligros y tiene riesgos y se deben identificar, ¿no? En la matriz se debe identificar cuáles son sus peligros y cuáles son los riesgos a los que está expuesto. Las tareas, cada trabajador, en el caso que hemos visto de la imagen anterior del operador del centro de control, tiene tareas diferentes en el transcurso de su trabajo, ¿no? De sus 8 horas de labores. Tiene primero seguro una tarea de verificar el equipo, después tiene una tarea de hacer el seguimiento por las cámaras, otra tarea de reporte de incidentes, ¿no? Reporte escrito, reporte verbal,
tiene diferentes tareas. Todos los puestos de trabajo tienen tareas. Esas tareas se tienen que describir. Al inicio, hace unas diapositivas atrás, hablábamos de que el I+C es un proceso sistemático, ¿no? Identificamos el proceso, el puesto de trabajo y describimos la tarea de los puestos de trabajo. En este caso hemos hablado del operador de CCTV, ¿no? Hemos visto 3 tareas que tienen el día y seguro tiene más. Entonces, y así con cada puesto de trabajo se tiene que ir describiendo la tarea. A ver, acá hay un comentario. Jesús nos dice, está consultando sobre el número de la ley. Es, a ver, vamos a retroceder, 050, ahí está, 050-2013 TR. Esa es la resolución ministerial, es una resolución ministerial. ¿Ok? Entonces, identificamos el proceso, ¿no? Ya tenemos el proceso, servicio municipal, el servicio de serenazgo municipal, el puesto de trabajo, en este caso hemos nombrado al operador de CCTV, y tenemos serenos a pie, serenos que hacen servicio en motorizados, en vehículos, en camionetas, ¿no? Y se debe describir qué tarea realiza cada uno. Y cada uno realiza varias tareas, ¿no? Entonces se deben describir las tareas que realiza. Por ejemplo, con el sereno motorizado tiene algunas de sus tareas, es por ejemplo la verificación del vehículo, ¿no? De la moto. Antes de iniciar tiene que hacer un check de la moto. Esa es una actividad, es una tarea. Luego, el, el patrullar, ¿no? Por las zonas asignadas, eso es otra tarea. Si algún vecino recurre a su llamado al servicio, a solicitar auxilio o comunicar algún incidente, tiene que atender, es parte de sus funciones también, son tareas que él va teniendo. Entonces, esas tareas, esas funciones se tienen que identificar, porque cada una de esas actividades tienen peligro y hay que evaluar esos riesgos. Vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo cómo podemos identificar. Dentro de las tareas que realiza un trabajador hay actividades rutinarias, que son las que realizan frecuentemente, ¿no? Que se conocen, son evaluados, y hay actividades no rutinarias, que se realizan eventualmente, no siempre, no ocurren frecuentemente, ¿no? Entonces, esta actividad, estas actividades rutinarias o no rutinarias son las que se deben identificar. Acá hay un comentario, a ver, vamos a ver. Ahí Davinson nos dice, hola, buenas noches, quisiera saber qué tarea tiene Serenazgo a pie. Ok, ahorita estamos repasando sobre el encabezado que tiene una matriz I+C, y en la parte final vamos a ver algunas de las tareas que tiene el serenazgo para poder identificar los peligros de su tarea. ¿Ok? Ahí vamos a ir llegando. Luego de identificar las tareas que realiza, por ejemplo, hay un serenazgo a un sereno a pie, hay un sereno motorizado, hay un sereno conductor, hay un sereno de CCTV, ¿no? Del centro control, y hay un sereno que utilizan estos dispositivos, estos vehículos también.
Es el sereno que utiliza estos vehículos también está expuesto a peligros, ¿no? Por el, a ver, por el uso de, de este dispositivo. Entonces, cada tarea que se realiza en todos los, y esto aplica para todos los trabajos, ¿no? Ahorita estamos hablando específicamente del servicio de serenazgo municipal, pero aplica para todos los trabajos. Cuando se comienza a elaborar una matriz, se debe identificar las tareas, si estas tareas son rutinarias o no, y eso se tiene que ir detallando en la matriz. Y luego entramos a peligro, ¿no? Porque hemos hablado desde el inicio, el peligro, identificación de peligro. ¿Qué es el peligro? Es una situación o característica intrínseca, o sea, que tiene la capacidad de ocasionar daño a la persona, a los equipos, procesos o al medio ambiente. Acá, si identificamos algún peligro en esta actividad, por ejemplo, a la hora de utilizar este vehículo, seguro hay un peligro. El vehículo mal utilizado es un peligro. ¿Cuál es el riesgo? La posibilidad de que se pueda caer o que pueda atropellar a una persona, ¿no? Entonces, comenzamos a identificar. Todos los puestos de trabajo tienen un peligro. Algunos son más visibles que otros y sus riesgos también. En la matriz I per se debe identificar el peligro y se debe colocar, después de haber colocado primero el proceso, el puesto de trabajo, describir las tareas e identificar el peligro de esas tareas, si es rutinaria o no. Por ejemplo, el personal de serenazgo también brinda auxilio ante emergencias, ante accidentes, los ciudadanos, ¿no? Esa actividad de brindar auxilio médico, de primeros auxilios, también tiene un peligro. Hay un riesgo, y si lo relacionamos con la coyuntura de la pandemia, hay un riesgo de contagio, ¿no? El peligro es el COVID y hay un riesgo de contagio. Eso se tiene que identificar y se tiene que colocar en la matriz. Todos los puestos de trabajo tienen diferentes tipos de peligro. Algunos son físicos, algunos son peligros químicos, algunos son peligros biológicos, algunos ergonómicos, las oficinas administrativas, el conductor del vehículo, el conductor de la moto, seguramente tienen peligro ergonómico, peligro mecánico, peligro eléctrico, psicosociales y también hay peligros que son los fenómenos naturales, el clima, ¿no? Entonces se debe identificar, después de identificar el peligro, se tiene que colocar qué tipo de peligro es. Hemos, ¿no? Hemos dicho que es la matriz, la elaboración de la matriz y per se es sistemático, entonces identificamos el puesto de trabajo, las actividades, si esas actividades son rutinarias o no, el peligro y el tipo de peligro. Todo eso se tiene que ir colocando en la matriz. A ver acá, antes de continuar, hay un comentario. Pedro Miguel nos dice, buenas noches. Yo tuve la experiencia de trabajar en el serenazgo de San Martín de Porres. Hace varios años trabajé a pie en operativos de control de ambulante y en los puestos de auxilio rápido con apoyo de las móviles cuando aparecían los pandilleros en la zona. El peligro es el comportamiento de esos pandilleros. El peligro es la reacción de los ambulantes, ¿no? Y lo vemos en las noticias. El riesgo, ¿cuál es? Que uno sufra una agresión y que esa agresión
tenga consecuencias, lesiones, fracturas, ¿no? Entonces, el riesgo es que pueda afectar a la salud por la función que está desempeñando en cualquier puesto, ¿no? Eso es lo que debemos identificar en la matriz. Por eso la actividad que realiza, ¿no? Como dice acá el compañero, él ha estado realizando operativos y también ha estado en un puesto de auxilio rápido. Entonces, son actividades que va realizando. Recuerden que hemos hablado en algunas diapositivas anteriores donde debe estar capacitado el empleador, en este caso Serenazgo, debe capacitarlo en esa intervención a ambulantes o en casos de vandalismo. Debe estar capacitado y esa capacitación debe estar evidenciada en registro. Ok, entonces tenemos tipo de peligro. Un conductor de una unidad móvil tiene también peligros, ¿no? El vehículo en movimiento, conduciendo el vehículo, hay un peligro, puede, el tránsito de otros vehículos es un peligro. Dependiendo a dónde va a dirigirse con el vehículo, también hay peligros, ¿no? De vándalos, de la reacción de las personas. Y el riesgo es que, por ejemplo, en una vía de tránsito sufra un choque con otro vehículo, agresión, ¿no? Hacia el vehículo y con las consecuencias que puedan afectar al trabajador en su integridad. Todo eso se tiene que identificar y colocar en la matriz. Y luego tenemos el riesgo, que es la probabilidad de que se materialice ese peligro. Como hemos venido hablando, el peligro es el comportamiento agresivo de algunos ambulantes o algunos vándalos, ¿no? Entonces, el riesgo es de que ese peligro se materialice, que ocurra la agresión y que le pueda generar daño, en este caso al trabajador, al sereno. En la columna, en la matriz, hay una columna, después de haber identificado el peligro, haber identificado el tipo de peligro, se coloca el riesgo. Le hemos hablado, hay un riesgo de agresión, que pueda reaccionar mal a algunas personas, que se pueda chocar con un tránsito, que el serenazgo, a la hora que el sereno, a la hora que está caminando en una vía y la vía no esté nivelada adecuadamente y pueda sufrir alguna pérdida de equilibrio y se caiga. No todo es agresión, sino también se tropiece con el filo de una vereda, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que ir identificando para poder saber cuál es el riesgo. En la matriz también se puede colocar una columna que diga la lesión, qué lesiones puede sufrir el trabajador, en este caso el sereno, de concretarse este riesgo, ¿no? De ocurrir. Después de la columna de riesgo, tenemos la columna de lesiones, las consecuencias que puedan haber. Dependiendo de la actividad que realice, puede haber algún daño, alguna lesión, alguna fractura, un corte, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Porque ocurre y vemos en las noticias cómo pasan algunas cosas. Acá, por ejemplo, ya se identificó el peligro ¿no? Que son los vehículos, la conducción temeraria del conductor también es un peligro. Si tenemos un conductor que maneja temerariamente todo el tiempo, entonces no maneja la defensiva, entonces el comportamiento de ese conductor también es un peligro. El riesgo es que se choque, las consecuencias, las lesiones, es que pueda sufrir fracturas, golpes en la cabeza, cortes, ¿no? Y va a originar daños a la persona, a los equipos, en este caso el vehículo, o al medio ambiente.
En la matriz I per se también se requiere colocar, ¿no? Pide que se coloque los requisitos legales, ¿no? ¿Cuál es la obligación? ¿Por qué debemos cumplir? Y acá, ¿no? Tenemos la columna de requisito legal y tenemos, en este caso, estamos revisando la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y también tenemos la Ley del Servicio de Serenazgo Municipal. Entonces debemos consultar las normas legales con respecto a seguridad y salud en el trabajo y con respecto a, en este caso, la actividad, ¿no? ¿Cuál es la actividad que está rigiendo? En este caso es la Ley de Servicios de Serenazgo Municipal. Otra normativa que, por ejemplo, podríamos consultar con respecto a seguridad y salud es la Ley de protección por los efectos de rayos del sol, solares, ¿no? Por las consecuencias de los rayos solares. Hay una normativa que indica que los empleadores deben brindar protección a los trabajadores que se encuentran expuestos ante los rayos solares. Entonces, si tenemos un serenazgo, un sereno en la vía pública, se le debe brindar o camisa manga larga, crema de protección del sol, lentes oscuros, su gorro, ¿no? Para que se pueda proteger. Hay una ley que indica sobre ese tipo de protección. Si es que el trabajador está expuesto a la vía, al aire libre, ¿no? Entonces, y está expuesto a los rayos solares. En una oficina administrativa, el operador del centro de control, por ejemplo, no requiere que se lo proteja contra los rayos porque él está protegido, está bajo techo. Entonces, así se tiene que ir identificando los peligros, los riesgos de cada actividad que realiza el trabajador y siempre sustentando con las normas legales. En este caso, he puesto acá la Ley de Seguridad y Salud y la Ley de Servicio de Serenazgo Municipal. Y luego entramos ya a la evaluación de riesgo. En esta evaluación nos va a entregar la información, ¿no? Va a valorar el nivel, el grado y la gravedad de los riesgos, con la finalidad de que se tomen medidas adecuadas, ¿no? Que se tomen decisiones apropiadas para reducir ese riesgo que se ha identificado, ¿no? Esta es la parte de la matriz, estamos avanzando, ¿no? Sobre el encabezado de la matriz, y esta matriz tiene un sector, ¿no? Donde está la evaluación inicial, que evalúa la probabilidad de que ese riesgo se concrete, ¿no? De que, ¿qué probabilidad hay que pase? Evalúa el índice de personas expuestas, el índice de procedimientos existentes, ¿no? El índice de capacitación y el índice de exposición al riesgo. Esta probabilidad va a evaluar estos índices y nos va a arrojar un resultado. Y luego evalúa la severidad y nos va a arrojar un resultado. En este caso, podemos ver en esta columna que nos va a arrojar un número 16, que es un nivel de riesgo moderado, y esto lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando. ¿Cómo llegamos a estos números? Ok, acá por ejemplo tenemos una de las acciones habituales, ¿no? Del personal de serenazgo, donde debe haber sido capacitado, se debe identificar el peligro, cuáles son los riesgos que ocurren hasta esta actividad que realiza. Todos los días y todas las 8 horas no está realizando un sereno esta actividad, tiene varias actividades. Esas actividades se tienen que identificar y evaluar los peligros. Algunas de las actividades serán más peligrosas que otras. Los que trabajan en serenos seguro conocen mucho mejor eso, ¿no? La probabilidad es la posibilidad de que la exposición a ese riesgo, ese factor de riesgo, genere consecuencias no deseadas, ¿no? Que se concrete, que ocurra. ¿Y cómo se
se evalúa, cómo se valora. Vamos a verlo acá. Acá tenemos una tabla y esta tabla, todo está en la resolución ministerial 050, donde nos entrega esta tabla. El índice de personas expuestas, si esa actividad la realizan de 1 a 3 personas, el índice es 1. Si es de 4 a 12 personas, trabajadores, el índice es 2. Si son más de 12 trabajadores que realizan esta actividad, en este caso, creo que son más de 12 o de repente son más de 4, entre 4 a 12, entonces el índice vendría a ser 2. Cuando es más de 12, 3. Este es el índice de personas expuestas, trabajadores expuestos. De ahí se evalúa el índice de procedimientos existentes. Si hay procedimientos, o sea, si existen procedimientos de esta actividad, entonces se va a valorar 1. Si existen parcialmente, no están actualizados, no son suficientes, no son satisfactorios, 2. Y si no existen, se valora 3. El índice de capacitación nos dice si el personal está entrenado, conoce el peligro y lo previene, es 1. Si el personal, los trabajadores, son parcialmente entrenados, no han sido entrenados en su totalidad, conoce el peligro, pero no lo previene, ¿no? Esto ocurre muy frecuentemente en los trabajadores, saben que es peligroso, pero siguen adelante. Se valora 2. Personal que no está entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control, el índice es 3. Y en exposición al riesgo, es a la frecuencia, ¿no? Si esa actividad se realiza una vez al año, esporádicamente, al menos una vez al mes, o al menos una vez al día, ¿no? De manera permanente. Hay actividades que realiza el Sereno que lo hacen diariamente. Hay actividades que lo hacen eventualmente y hay algunas que son esporádicamente, ¿no? De acuerdo a eso se va a calificar en 1, 2 o 3. Y ahí nos va a dar un resultado, ¿no? Por ejemplo, acá ha sido valorado número 1, número 2, índice número 2, índice 3. Se suma y nos entrega un resultado. Acá tenemos un valor de 8, que es el índice de probabilidad. Es el índice de probabilidad, pregunta. Y luego evaluamos la severidad. A ver, acá hay un comentario. Camila nos dice, yo me pregunto, ¿quién fiscalizará las irregularidades que se estaría cometiendo en cada municipio? Es una pregunta interesante. Hay algunos métodos, también hay algunas prácticas, hay auditorías, ¿no? Pero ya es abarca otro tema, ¿no? En el caso de lo que estamos viendo es para lo que es la seguridad y salud de los trabajadores con respecto a la matriz de I per se. Luego tenemos la severidad. La severidad del riesgo es definida como las consecuencias posibles o condiciones inseguras, ¿no? Aquí está, después de haber evaluado la probabilidad, tenemos un resultado, el índice de probabilidad, vamos a evaluar el índice de severidad. ¿Cómo obtenemos este número? El número 2, en el índice de severidad, la matriz nos entrega otra tablita, ¿no? Otra tabla donde nos dice que es 1 cuando ocurre una lesión sin incapacidad, o podría ocurrir una lesión, de ocurrir un accidente, la lesión sería sin incapacidad o alguna incomodidad. O sea, el trabajador se golpea, se cae, y se raspa y continúa adelante, ¿no? O tiene un golpe fuerte, se va a descansar y retorna al día siguiente. 2 es cuando ya la lesión genera una incapacidad temporal o ¿no? fractura
algún corte, algo que requiere hospitalización, pero se va a recuperar. Y el número 3 es cuando ya la lesión genera el accidente, ¿no? Origina una lesión con incapacidad permanente, cuando ya no se puede revertir. O sea, un corte o una fractura le termina generando un daño que no puede realizar la misma actividad que realizaba anteriormente. Como por ejemplo, si conducía un vehículo y se fracturó la mano y ya no le permite manejar, entonces estamos hablando de una lesión con capacidad permanente, irreversible, ¿no? Entonces, esa valoración la vamos a realizar en la matriz de I+C. La clasificación del riesgo ya es el resultado, ¿no? Que va a determinar el nivel de riesgo. Esto lo vamos a ver aquí, donde se multiplica el índice de probabilidad por el índice de severidad. Vamos a tener un nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo, en este caso número 16, nos indica que es moderado. Acá ya está incluso con el número, donde se deben hacer esfuerzos para reducir ese riesgo. Hay que seguro hacer algunas inversiones en un plazo determinado, ¿no? Esta tabla nos indica el nivel de riesgo y el puntaje, ¿no? Y la interpretación de cada uno de ese nivel de riesgo. Esta es la matriz, ¿no? Lo vamos a poder ver ahí y están con los valores, donde vamos a decir si la probabilidad es baja, media, alta, o la severidad ligeramente dañino o extremadamente dañino. Y luego la matriz, después de haber identificado el peligro, primero tener la información del trabajo, del puesto de trabajo, las actividades, si es rutinario o no, se identifica el peligro, tipo de peligro, el riesgo, se valora el riesgo, vamos a tener un resultado y en base a eso hay que implementar controles de riesgo o revisar los riesgos, los controles que tiene ese riesgo para poder tomar decisiones. En la matriz, y este es un control de riesgo, ¿no? Control de jerarquía, donde está la eliminación cuando es muy peligrosa la actividad, la sustitución cuando hay que reemplazar algunas actividades que se están realizando, cuando se deben implementar algunos controles de ingeniería, algunos controles administrativos como capacitación, procedimientos, señalización y equipos de protección personal. En la eliminación se modifica totalmente el trabajo para eliminar el peligro. Si es el caso, se coloca en esta columna. Si es que es el caso, ¿no? En el caso de sustitución, generalmente es cuando hay materiales peligrosos, equipos peligrosos que no están con mantenimiento, ¿no? Un vehículo en mal estado, por ejemplo, no debe salir a patrullar, entonces se debe sustituir o reemplazar por uno en buen estado, ¿no? O reemplazar eh, por algún vehículo que no presente falla. Porque si se mantiene el trabajo con ese tipo de vehículo en malas condiciones o equipo en malas condiciones, es muy probable que ocurra un accidente. Esto se coloca, si es el caso, en sustitución, si se ha identificado, se coloca en este aspecto. Luego tenemos controles de ingeniería, ¿no? Que involucran el rediseño del equipo, del proceso. Y esto generalmente se ve cuando algunos equipos requieren alguna implementación. Por ejemplo, podría aplicarse a las camionetas. Todas las camionetas, la gran mayoría de camionetas de serenazgo, se le ha implementado una rejilla de metal en las ventanas, ¿no? Para evitar ser agredido. Entonces, si es el caso, ahí se ha identificado un peligro,
que es la agresión ¿no? de las personas, el riesgo de que puedan lanzar una piedra, palos, y esto pueda causar lesiones en el trabajador. Entonces se ha evaluado eso y se le ha colocado estas parrillas que lo protegen de alguna manera, ¿no? No en su totalidad, pero sí lo protegen, reduce un poco el peligro. A eso se refiere cuando se indican controles de ingeniería. En este caso, podría aplicar a la camioneta. Luego tenemos los controles administrativos, que se trata cuando al procedimiento requiere capacitación, se observó que el conductor no tiene, o el trabajador, el sereno, no tiene conocimiento sobre seguridad y salud en el trabajo, no ha sido capacitado, no ha sido capacitado en la función que realiza. Entonces, se tiene que reforzar, ¿no? Y ahí se detalla en esta columna. Luego tenemos los equipos de protección personal, que ya son, acá en este caso, por ejemplo, estamos viendo la foto de una capacitación que es obligatoria en los casos de seguridad y salud en el trabajo. Y los equipos de protección personal ya son las indumentarias personales, no son colectivas. Los equipos de protección personal solo en algunos determinados trabajos pueden ser colectivos, pero generalmente son personales. Se coloca la lista de equipos de protección que cuenta o que requiere el trabajador para realizar su actividad, ¿no? Uno de los equipos de protección es el casco, que lo va a proteger de algunas agresiones, es la mascarilla para el contagio el COVID. Entonces, esos equipos se asignan de manera personal. Y en esta matriz también se le incluyó la reevaluación. Luego de haber implementado estos controles de ingeniería, de sustitución, de procedimientos o equipos de protección personal, se vuelve a hacer una reevaluación. Se utiliza el mismo método, la misma forma, la misma manera, y se hace una reevaluación, y seguramente el nivel de riesgo va a bajar, ¿no? En el anterior era 16, por ejemplo, y aquí ya bajó a 2, porque se han implementado algunos controles. El riesgo va a seguir, el riesgo va a estar ahí, pero lo que se hace es controlar para reducir ese nivel de riesgo. Hasta aquí, preguntas, consultas, comentarios. Adelante. Pueden escribir en el chat si tienen alguna consulta, si algo no quedó claro, o de lo contrario, pueden abrir su micrófono y hacer algún comentario, alguna observación, alguna pregunta también. Ingeniero, ¿me escucha? Adelante, Jainor. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Ingeniero, tenía una consulta. Yo he visto que a veces personal municipal he visto, ¿no? Que a veces lo ponen en la entrada o los adecuan, que están en silla de ruedas. Y quería saber si estamos, digamos, obligados a considerar, bueno, yo sé que están obligados, ¿no? Pero he visto que a veces no están, las matrices, no están considerando lo que son personas con discapacidad. Y quería saber si esto es obligatorio o es aleatorio. Quería saber eso. No, sí, sí es obligatorio. No tengo el número. Por determinada cantidad de trabajadores se debe considerar una persona que con discapacidad. La coordinación muchas veces para contratar a esa persona con discapacidad debe estar registrada en el CONADIS, y el CONADIS mismo recomienda, ¿no? Entonces hay que mantener ahí una comunicación, pero sí es obligatorio. Hay que verificar la cuota, ¿no?
por tantos trabajadores debe haber una persona con discapacidad y esa persona debe estar, debe hacer el trabajo asignado a alguna función. Em, ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta más antes de pasar a revisar este documento? Ok, visualizan este documento que es la matriz de I per C, es un Excel donde está todo lo que hemos venido hablando, está el encabezado, está el título, acá está el encabezado, proceso, puesto de trabajo, ¿no? La tarea, descripción de la tarea, el peligro, tipo de peligro, el riesgo, la lesión, requisito legal, la evaluación inicial, control de riesgo y la evaluación final. Aquí en la parte superior están las tablas. Uno ya tiene que llenar acá, este es un modelo donde llenan la razón social, el RUC, la dirección, la actividad, quiénes son responsables. Y acá en las hojas están las estimaciones, en este caso del riesgo, la tabla de severidad, la tabla de probabilidad, la matriz, y este que es el hiperseno. Esto creo que se eliminado. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio, una práctica con ustedes, pero su participación, su apoyo para poder aprender juntos. Lo primero que vamos a evaluar o vamos a designar es el proceso. En este caso es el proceso de servicio de serenazgo municipal, ¿no? Esto va toda la columna. Puesto de trabajo. Yo había identificado si alguno tiene algún otro puesto, sería bueno colocarlo. Tenemos el sereno a pie, el sereno de patrullaje motorizado, son puestos de trabajo, los cargos, ¿no? Que tienen. Sereno de patrullaje no motorizado, que puede ser en bicicletas o algunos medios similares. Sereno especialista en vigilancia a través de cámaras, que es el operador. Vamos a poner acá operador de CCTV. Asistente administrativo, también hay. Supervisores de cámara, supervisor de grupo. Son algunos de los puestos. Si hay algún otro puesto, puede escribir o puede abrir su micrófono también y lo vamos llenando aquí en la matriz. Señora, no se demore, porque yo no sé si la gente le hace bullying, si la gente le hace... Ok. Tengan cuidado ahí con su micrófono. Entonces, vamos a escribir la tarea del sereno. Como les digo, ahí pueden escribir y nos van ayudando con la matriz. Acá Juan nos dice supervisor de motorizados. Ok, vamos a ponerlo. Es otro puesto que hay en serenazgo. Hay algunos serenos que tienen un can, ¿no? Un perro. No sé cómo se llama el cargo, pero también tiene sus peligros y sus riesgos también, ¿no? Ok, el sereno a pie, ¿de cuál de los cargos quieren desarrollar como ejercicio? Les pregunto a ustedes, ¿de cuál quieren hacer su matriz de identificación de peligros y riesgos? ¿De alguno de ellos en especial o escogemos solo del sereno a pie? Díganme ustedes, ¿de cuál de ellos? Brigada canina, ¿no? Ok, bueno, vamos a hacer del sereno a pie. ¿Qué actividades realiza? Los invito a participar para que puedan familiarizarse y con la matriz, ¿no? Porque yo sí estoy ya más familiarizado y la idea es que ustedes puedan también implementarlo en sus centros de trabajo.
¿Qué actividades tiene el sereno a pie? Escríbanme, por favor, y los vamos anotando. ¿Qué realiza el sereno a pie? Vamos a ver. Yo voy a ir poniendo y ustedes me van corrigiendo o me van alimentando también, ¿no? Por ejemplo, recorrido por las calles y vigilancia, ¿no? Por las calles. Esa es una de sus áreas asignadas. Julio nos dice fiscalización de las ordenanzas municipales. Es una de sus funciones. Vamos a colocar acá lo que nos dice Julio. Fiscalización de las... ¿Qué otras actividades? Vamos a considerarlo. ¿Qué otras actividades realiza el sereno a pie? Vamos a incluir otra celda del sereno. Estamos hablando del sereno a pie. A mí, por lo que he visto, por ejemplo, a veces hacen recorridos por las calles, o sea, en par, ¿no? En compañías se van y hacen recorridos. Y a veces están fijos también, ¿no? Puestos fijos en un lugar, en una esquina, en una avenida, en un punto, están de manera fijo, ¿no? Vamos a colocarlo puesto fijo. Puesto fijo de vigilancia. Le asignan un lugar y ahí está puesto fijo. Davison nos pregunta, nos comenta qué función tiene el serenazgo a pie. Ahí lo estamos viendo, Davinson. Luego, Juan nos dice patrullaje disuasivo, recorrido, vigilancia. Esto creo que puede ser, Juan, ¿no? Vigilancia, vamos a poner patrullaje y vigilancia por las calles, ¿no? Preventiva por las calles. Por la vía pública. Entonces, ahí, por ejemplo, ya vamos viendo que el sereno a pie tiene 3 actividades. Seguramente tienen algunas más. Y así como el sereno de a pie, el sereno de patrullaje, el sereno motorizado, el de cámaras, el operador, cada uno de ellos tienen diferentes actividades. Acá para el ejercicio, vamos a poner esto, ¿no? Estas actividades que realiza patrullaje a pie, ¿es rutinaria o no rutinaria? Yo creo que sí es rutinaria, ¿no? La fiscalización de las ordenanzas municipales es rutinaria, se realiza eventual, no es rutinaria. Yo creo que sí, vamos a ponerle sí, y a veces realizan puestos fijos, ¿no? De vigilancia, vamos a ponerle sí. ¿Qué peligros hay en un patrullaje y vigilancia preventiva en la vía pública? ¿Qué peligros identificamos? ¿Qué creen usted que tiene como peligro, se puede identificar en esta actividad, en el patrullaje? Para el ejercicio vamos a poner agresión de personas, puede ser. Agresión física. Física de personas. ¿Qué más? ¿Qué otro peligro podríamos
agresión física, agresión verbal. Gracias, Sonia. ¿Qué otra actividad, otro peligro hay en esta actividad que realiza el sereno? De este patrullaje, ¿no? Miren cómo va creciendo la sábana de la matriz. Se va ampliando, va ampliando. Esta agresión física de personas, agresión con armamento, puede ser de delincuentes, podría ser. ¿Qué opinan ustedes? El sereno está haciendo patrullaje y vigilancia. Puede ocurrir que los agredan algún delincuente con armamento. A ver. Agresión con armamento o amenaza, ¿no? Ariana nos dice exposición a factores del medio ambiente. Excelente. Al caminar por la vía, al hacer su patrullaje a pie, no solo, a ver, medio ambiente, por ejemplo, puede ser el rayo solar, ¿no? Exposición o los rayos solares es ultravioleta, rayos ultravioleta. Los rayos ultravioletas es un peligro. Vamos a seguir la contaminación por los gases, ¿no? Los gases, humo de vehículos. ¿Es un peligro también o no? El smog, como dice Velázquez. Listo. A ver. Y miren cómo hemos ido avanzando, ¿no? Con solo una actividad, que es el patrullaje. Y así con la fiscalización, con el puesto de vigilancia fijo y con los otros puestos. Entonces va creciendo la sábana de I per se. Vamos a avanzar acá. Y tenemos tipo de peligro. ¿Qué tipo de peligro podría ser una agresión física de personas? Peligro físico, ergonómico, químico, psicosocial. Vamos a ponerle físico. La agresión verbal. La agresión verbal sería psicológico, ¿no? Hay agresiones verbales de acuerdo a algunas palabras, de manera que se ofende, puede alterar el estado de ánimo del personal de serenazgo, ¿no? Del sereno. Amenaza con armamento por parte de delincuentes, también podría ser un peligro físico. Los rayos ultravioleta, estamos hablando de, podría ser químico. Y los gases, humo en general y polvo, podríamos agregar, ¿no?
Hay algunas zonas que tienen más polvo que otras. Físico. Tipo de peligro, el factor es químico, ¿no? Y continuamos. ¿Cuál es el riesgo? ¿No? Riesgo, y ahí vemos las lesiones. ¿Cuál es el riesgo de personas, agresión física? Vamos a mejorar también lo que estamos haciendo. El peligro es, en este caso, personas agresivas. El riesgo sería la agresión física. En el caso de agresión verbal, Es que no hay nadie que no lleve celular acá. ¿Ah? ¿ok? En el caso de en personas agresivas también tenemos la agresión verbal. Aquí vamos a corregir. Agresión verbal, insultos, ¿no? Palabras soeces, ofensas, ¿no? Palabras ofensivas, que es lo que generalmente ocurre, ¿no? Amenaza con armamento por parte de delincuentes podría ser como peligro delincuentes con armamento, ¿no? Cuando hay más ideas se va, y por eso es importante consultar con los trabajadores, porque eso va a mejorar la apreciación, lo que se va colocando en la matriz, ¿no? Delincuentes con arma de fuego, vamos a ponerlo aquí. Y el riesgo, ¿cuál sería? Que se concrete, ¿no? Este peligro, ¿cómo podríamos ponerlo? A ver, su participación es importante, sus comentarios. Vamos a ponerle delincuente. A ver, vamos a pasar al otro y de repente mejoramos la idea. Rayos ultravioleta, el riesgo es la exposición a los rayos, ¿no? Luego tenemos los gases, es la inhalación. El riesgo es que inhale estos de gases, humo y polvo. Ok, impacto. Ah, gracias, Carlos. Impacto por bala. Proyectil, le vamos a ponerle que suena mejor, ¿no? Proyectil de arma de fuego. Ok, gracias. Y luego vamos a ver las lesiones. ¿Qué lesiones qué consecuencias podrían tener personas agresivas, ¿no? El peligro es que sufra una agresión física. ¿Qué lesiones podría traer? Golpes, contusiones, fracturas, ¿no? La agresión verbal, ¿qué consecuencias podría tener? Como mencionó aquí Sonia, baja autoestima, ¿no?
dolores de cabeza también, migraña. Son algunas de las consecuencias que traen estos peligros, estos riesgos. Por eso se tiene que identificar y luego evaluar. Ahorita vamos a pasar a la evaluación. Delincuentes con armas de fuego, impacto, agresión, ¿no? El riesgo sería impacto por proyectil con arma de fuego. La consecuencia, ¿cuál podría ser? La muerte o algún organismo dañado, ¿no? Con daños, vamos a poner irreversible. Entonces ahí vamos armando la matriz con todo. Miren, y solo estamos armando así rápidamente de un sereno que realiza patrullaje y vigilancia. Es ¿no? La elaboración de la matriz es un trabajo largo, con mucha paciencia, mucha dedicación y participación también de todos los trabajadores. Los rayos ultravioletas, que es la exposición a los rayos, podría ser quemaduras de la piel, ¿no? Cáncer y otros daños que hay en la piel, ¿no? Ya uno va buscando cuáles son las consecuencias y lo va colocando en la matriz. La inhalación de humos, polvo, es daños al sistema respiratorio, ¿no? Ariana nos dice afección cutánea. Vamos a ponerlo. Está bien la información que me están enviando porque esto lo grabo y luego se los envío a su correo, al WhatsApp por donde nos hemos comunicado. Luego tenemos, Jainor nos dice silicosis. A ver, vamos a colocar, no sé si es el nombre correcto, pero por ahí va, ¿no? Es daño a los pulmones, ¿no? Jainor, al sistema respiratorio. Ok. Y luego vemos en la columna de requisito legal, colocamos, y entramos al detalle de la ley, del reglamento, ¿no? Por ejemplo, podemos poner la ley de seguridad y salud en el trabajo y algún artículo que haga mención, vamos a ese detalle, ¿no? Como por ejemplo acá de los rayos ultravioleta, hay una ley que hay que proteger al trabajador de esos rayos, entonces se coloca esa normativa. Y ahora vamos a la evaluación. A ver, voy a bajar esto. Listo. Índice de personas expuestas. En este caso estamos hablando de un servicio del Sereno, entre 1 o 3, ¿no? Vamos a evaluar la probabilidad. Es entre 1 a 3 personas. Entonces colocamos número 1. Procedimientos. ¿Ustedes qué opinan, no? Porque ahorita no tenemos a la mano lo que estamos hablando, pero como ejercicio, ¿qué opina? ¿Existen los procedimientos? ¿Existe a medias? ¿No? ¿No están muy claros o no existen procedimientos? ¿Qué opina? ¿Qué valor le colocamos? Para el ejercicio, ¿no? Para el ejercicio, ¿qué consideran que debemos colocar? Yo creo que podríamos colocarle entre 2, en que existen procedimientos, ¿no? Porque los servicios de serenazgo cuentan con procedimientos, pero de repente no están actualizados, entonces ponemos 2.
Y ahí miren, va sumando acá. Va sumando. El índice de capacitación vamos a considerar también que es parcialmente entrenado, ¿no? Vamos a considerarlo en el número 2. Y el índice de exposición al riesgo, que nos dice, ok, es una vez al año, eventualmente, o es una vez al día. Yo creo que es permanente, ¿no? Entonces vamos a colocarle 3. Entonces tenemos en índice de probabilidad un total 8. Y el índice de severidad, vamos a ver que es de ocurrir, ¿qué es lo que hemos evaluado? Agresión física, ¿no? Por el peligro es personas agresivas, el riesgo es que la probabilidad de que haya una agresión física y que esto genere consecuencias, golpes, contusiones, fracturas. ¿Cuál sería? 2, nos dice Ariana, una lesión con incapacidad temporal, de ocurrir una lesión, ok, vamos a considerar el 2. Vamos a la matriz y vamos a poner 2. Entonces tenemos un valor que nos está arrojando, ya ahí es el resultado, el nivel de riesgo es 16. Entonces vamos a la estimación del riesgo, donde nos dice que en 16 es un riesgo moderado. Se deben hacer esfuerzos para reducir ese riesgo. Recuerden que hemos calificado que estaba medianamente capacitado y que no había procedimiento. Entonces hay que hacer esfuerzos para capacitar, actualizar los procedimientos, ¿no? En un plazo determinado, deben implantarse en un periodo determinado y sí, cuando el riesgo es moderado y está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, o sea, al punto de mortal, debe ser inmediato, ¿no? En este caso, no es mortal, sino pueden haber algunos daños donde después se pueda recuperar el trabajador, ¿no? Entonces vamos a ir a los controles. No podemos eliminar, tampoco sustituir, y controles de ingeniería no se pueden aplicar en este trabajo que realiza en el patrullaje, ¿no? De vigilancia, porque se tiene que realizar de manera física, presencial, tiene que hacerlo el sereno. Entonces, sí podríamos mejorar con respecto a que esté capacitado, que haya tenido capacitación sobre inteligencia emocional, algunos cursos de cómo él protegerse, debe estar equipado también, ¿no? Con equipo de protección que lo protejan de estas agresiones. ¿Qué podríamos colocar? Acá Julio nos dice adiestramiento en defensa personal. Ariana también. Juan nos dice, ya vienen los drones. Esa sería una eliminación, una sustitución, ¿no? Un control de ingeniería. Sería interesante, requiere un costo, todo, pero protegería, ¿no? Al trabajador. Pero en la situación actual, entonces, ¿qué requieren controles administrativos? Por ejemplo, nos dice, 1, capacitación en defensa personal. Capacitación en defensa personal. ¿Qué más? Capacitación en observación, comportamiento de personas agresivas también podría ser, ¿no? Para
poder identificar, ¿no? En identificación y manejo. Hay que saber intervenir a veces a las personas, disuadirlas con la conversación, ¿no? De personas agresivas. Otra capacitación podría ser las modalidades, ¿no? Modalidades. Hay, sí, hay como un patrón de personas agresivas, ¿no? Entonces, eh, esto va a ayudar a que, por ejemplo, el sereno pueda intervenir de manera adecuada, ¿no? Porque a veces vemos, y ha ocurrido, lo vemos en diferentes situaciones, donde interviene y se le termina saliendo de control todo, ¿no? Justo por una mala intervención. Por eso es importante la capacitación al personal, ¿no? Todo esto va a ser en prevención de su integridad. ¿Y qué equipos de protección le podríamos brindar al sereno en este caso? Las mascarillas podría ser uno para evitar el contagio, ¿no? Del COVID. Y en el caso de agresión, no, algunos serenos los he visto en algunos distritos con casco, ¿no? Unos cascos, unos protectores de cabeza que podría implementarse también. Es el casco. Y con esta, Ariana dice instrumentos de respuesta inmediata para su protección. En esto podría ser en controles de ingeniería, Mariana, aquí podríamos colocar eso, algunos dispositivos y especificar esos dispositivos. Vamos a ponerlo acá para el ejercicio de manera general, ¿no? Dispositivos de, ¿cómo puso el nombre? De respuesta. Pueden ser radios también, ¿no? Ah, no sé si la radio entra como, podría ser, ¿no? A ver. A ver, Jesús Rebolledo nos comenta, dice, en nivel del trato al ciudadano, el procedimiento dice algo de buen trato, pero al ciudadano en oportunidades no son tolerables y violentos con el sereno. Claro, por eso la capacitación del sereno en el manejo de esas situaciones y poder identificar cuando la persona está comportándose más agresivamente. Esa capacitación hay que brindarle al sereno para que pueda identificar y pueda manejar, pero si no se le ha capacitado, ellos van a intervenir en su criterio y muchas veces vemos esos desenlaces, ¿no? Donde termina sobrepasando todo, en ambos casos, ¿no? Y ya se convierte en una pelea, no en una intervención, ¿no? Julio nos dice, vara de goma, como equipo de protección personal, no sé si la vara de goma aplicaría, mm, yo no lo consideraría como un equipo de protección personal, ¿no? Juan nos dice, según su actividad, el escudo de seguridad va a depender del área donde se encuentre, ¿no? Para que pueda estar. Los escudos de seguridad generalmente se utilizan cuando ya hay intervención, cuando se va a una intervención que ya está definido, ya está, es una actividad claramente que se va a realizar, ¿no? Entonces ahí entra como un equipo de protección. ¿Ok?
Y de esta misma forma, una vez que se han implementado estas medidas de control, lo que hemos visto, entonces se hace una nueva evaluación. Pero para que sea efectiva esta evaluación, se debe tener en cuenta los controles que se han implementado y con los plazos, ¿no? Por ejemplo, acá la capacitación en defensa personal y hay que ponerle el plazo, cuántos días, es inmediato, hay que colocarlo. Igual, si se va a asignar, si ya cuenta con mascarilla, está bien, ¿no? Pero si no contaba con protectores de cabeza y se le va a asignar un protector de cabeza, entonces tiene que haber un plazo. Luego de ese plazo se vuelve a evaluar. Entonces, si se cumplió, si en los controles de ingeniería también se le puso un plazo, el IPRC es, para elaborar el IPRC se hace una inspección previa, ¿no? Del área de trabajo, de entrevista con los trabajadores. Entonces, se obtiene la información, se registra en el IPRC y para levantarlo, entonces en esta parte de los controles de ingeniería se va a tener que elaborar un plan de trabajo. ¿En cuánto tiempo se va a ejecutar esto? En base a eso, se hace una nueva evaluación. Si se cumple con todo, por ejemplo, siempre vamos a tener en el índice de personas expuestas el número 1, porque es de 1 a 3 personas, pero ya se brindó una capacitación sobre defensa personal, se hizo la capacitación en identificación y manejo de personas agresivas, ¿no? Modalidades de personas agresivas. Entonces se brindó la capacitación, se actualizó, ¿no? En este caso de capacitación y de procedimientos se actualizó, entonces se coloca 1 en índice 1 y en índice de personas, en índice de exposición al riesgo siempre va a ser 3 porque mm, es permanente el servicio que realiza el sereno, ¿no? En esa actividad. Y en el índice de severidad tampoco cambia porque de ocurrir un daño, va a generarle fracturas, lesiones, ¿no? Entonces se lo califica con 2. Entonces, del nivel que teníamos acá, 16, el puntaje 16, acá baja a 12, ¿no? Entonces, las medidas correctivas, una vez implementadas, ayudan a mejorar el nivel de riesgo, ¿no? A reducir el nivel de riesgo. ¿Ok? Voy a leer un comentario acá de Jesús. Jesús nos dice, en otro orden de instrucción debemos aplicar una formalidad de entrenamiento de antimotines. He notado que no se está haciendo de forma idónea debido a que se fomentan dispersión y maltrato directo con violencia sobre los marchantes o personas que se tratan de controlar. El serenazgo debe recibir mejor adiestramiento, antimotines, agresiones de personas en masa, disturbios, entre otros. Sí, bueno, hay mucho por hacer con temas de capacitación, sobre todo cuando hay multitudes, ¿no? Gran cantidad de personas. Lo que normalmente vemos es que entran a la pelea como si fueran dos grupos de agresores, ¿no? Y esa no es la función. Ahí se evidencia un tema de capacitación que hay que mejorar. La matriz IPRC ayuda, implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ayuda a mejorar esas condiciones, porque comienza a identificar el peligro, el riesgo y qué es lo que requiere. Por eso es importante la implementación del sistema de gestión, en este caso en el área en el servicio de serenazgo. Lo que hemos hecho acá es un ejercicio, un pequeño ejercicio
y hay mucho por hacer todavía, ¿no? Ya este documento se los voy a enviar para que con la información, con lo que hemos ido viendo, ustedes puedan ir desarrollando, ¿no? E implementarlo, compartirlo también con con los en el área o con los compañeros de serenazgo, ¿no? La información siempre va a ayudar para poder discutir y mejorar sobre todo, ¿no? ¿Tienen preguntas, comentarios? ¿No? Hasta aquí hemos hecho esta parte del ejercicio. Nos podríamos quedar, pero nos va a tomar mucho tiempo si queremos desarrollar detalladamente. Eso ya cada uno puede ir adecuándolo en sus lugares donde se encuentra laborando. Julio nos dice, Juan, primero nos dice, parecen barras bravas. Bueno, sí, cuando toman esa postura de pelear, ¿no? El serenazgo no tiene que entrar a una pelea, sino es evitar estas peleas. Julio nos dice, exacto, no existen procedimientos adecuados de intervención. Y esa es la mejora. Recuerden que la seguridad y salud en el trabajo siempre nos va a dar una oportunidad de mejora. Hay que identificar, hay que seguir este proceso para poder identificar y nos vamos a ir dando cuenta como el ejercicio que hemos realizado, vamos a poder darnos cuenta de qué es lo que se requiere mejorar. Jesús nos comenta, en la parte de equipos de seguridad personal no se observan máscaras antigases para evitar que que el gas lacrimógeno afecte al funcionario cuando la lanza en el grupo en contra. Claro, si por ejemplo nos vamos a la matriz, ¿no? Y en el sereno a pie se le incluye acá una celda más donde se mencione intervención en áreas de conflicto y protestas, por ejemplo. A veces la policía es la que se encarga, ¿no? Siempre de las protestas, pero a veces hay algunas intervenciones municipales, donde comienza a generarse estos conflictos, entonces va a requerir seguro esos equipos de protección, ¿no? Lo que menciona la mascarilla para gases, ¿no? Para gases lacrimógenos. Entonces, y ahí comenzamos a hacer la evaluación, todo lo que se requiere. Por eso le digo, la implementación del sistema de gestión y el I/Per/C es una herramienta del sistema de gestión, va a darnos mucha información para poder proteger al trabajador. Se va a mejorar en los procesos, en las intervenciones, en todo, ¿no? Ok. Con esto estaríamos terminando. Ya aquí el ejercicio, la práctica que hemos hecho, se pueden ir aplicando para para los siguientes actividades, ¿no? El documento se los envío al correo o al WhatsApp por el cual nos hemos comunicado, les ha llegado la invitación para este curso. Adicional, quería comentarles, ya que estamos conectados, cuento con una página de YouTube, un canal de YouTube, donde tenemos varios cursos sobre seguridad ocupacional y seguridad patrimonial. En esta página, en este canal, les recomiendo que se vayan a las listas de reproducción y la lista de reproducción les va a arrojar ya de manera segmentada como carpetas diferentes cursos, ¿no? Por ejemplo, se pueden ir a donde, en este caso que hemos hablado de seguridad y salud en el trabajo, se van a la lista de reproducción de seguridad y salud en el trabajo y les va a arrojar una serie de cursos que hemos brindado con respecto a seguridad y salud en el trabajo.
ejemplo, los registros que debe tener un sistema de gestión, la elaboración de mapa de riesgo, las funciones del comité, la línea base, estadísticas. Ahí van a encontrar en la lista de reproducción. Les voy a dejar el... a ver. Listo. Acá está la lista de reproducción y ya cada uno de ustedes puede ir y viendo cuál va a ser, cuál es de mayor interés, ¿no? Para cada uno. A ver, Jesús comenta, nos dice, compañeros, tengo un proyecto 2022 para esta adecuación con un programa de evaluación con toda la matriz de evaluación en la creación de una escuela nacional de serenazgo. Ok, Jesús comparte al grupo, al WhatsApp. Yo les voy a compartir el link, perdón, el enlace del canal de YouTube para que ahí puedan ubicar. Ahí está. En ese enlace van a poder acceder al canal, ¿no? Pueden suscribirse y compartir la información también. El curso de hoy día, luego lo estoy compartiendo en YouTube también y ahí van a poder visualizarlo nuevamente. También tenemos un canal de una página de grupo de Facebook. Es un grupo de seguridad y protección donde compartimos archivos con respecto a lo que es seguridad ocupacional y seguridad patrimonial. Guías, documentos, normas legales, matriz. Ahí ustedes se piden formar parte del grupo, se van a la ficha donde dice archivos y ahí van a encontrar toda la información y las carpetas. Cada uno puede bajarse la información y hacer su propia carpeta de acuerdo a la información que solicite o que requiera, ¿no? También en este grupo hay empresas que forman parte del grupo y comparten periódicamente, ¿no? Y casi diario información, documentos, cursos que también brindan. Ahí van a ir viendo en este grupo y hay de diferentes países algunos productos que tienen que ver con seguridad ocupacional o seguridad patrimonial. Los que deseen también pueden ser parte del grupo. En Liken también estamos. Este es, este es de personal. Estamos en Liken de GCIN, donde también nos pueden encontrar. Y vamos y ahí compartimos también archivos, documentos que son de utilidad para lo que es de seguridad ocupacional, seguridad patrimonial. Ahí voy a compartir en el enlace también la información. Listo. Cualquier otra consulta, comentario, por favor. Tenemos, les comento, siempre al finalizar el curso comento esto, tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos temas de seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y el enlace de los cursos y los cursos que brindamos todos los viernes, ¿no? Siempre los viernes a las 7 de la noche estamos brindando un curso sobre temas de seguridad ocupacional. En este WhatsApp solo tocamos estos temas. Los que deseen pueden solicitar escribiéndome a mi teléfono, que es acá, que lo tienen, ¿no? Por el cual nos hemos comunicado, y solicitar ser parte del grupo. Los que deseen. Es un grupo ya con más de 200 integrantes, ¿no?
Este es mi código de Yape. Los que deseen de manera voluntaria colaborar con el canal para seguir compartiendo información y adquirir algunas normas que puedan ser de utilidad para todos nosotros, de manera voluntaria pueden yapear a este código, a mi teléfono. Y finalmente los invito a seguir la página de Facebook de GCIM Perú, donde compartimos información con respecto a seguridad patrimonial y seguridad ocupacional, ¿no? Ahí van a ver la información que compartimos y los documentos también que siempre estamos publicando, los cursos, las charlas, ¿no? Que siempre estamos brindando. Y ya para terminar, los invito a abrir sus cámaras para poder tomar un pantallazo y que podamos publicarlo en nuestras redes sociales. Les agradecería, nos haría de mucha utilidad que nos abran sus cámaras. Davison, buenas noches, gracias. Miguel, Jainor, gracias. Carlos, Félix, ¿cómo estás? Juan Guzmán, gracias. Gracias, ingeniero. ¿Alguien más se anima a abrir su cámara? Voy a tomar un pantallazo. Gracias, y Ariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Estamos en contacto. Ya ahí estamos publicando la próxima semana cuál es el curso que vamos a brindar. Si tienen alguna sugerencia, también pueden escribirnos con respecto a qué tema desean que se trate, ¿no? Listo. Gracias. Un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Buenas noches a todos. Y ahí mañana en el transcurso del día les estoy enviando el material y el enlace para poder acceder a la información, ¿no? Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.